Bueno, vamos a comenzar. Bueno, después de haber estado las semanas anteriores trabajando con la caracterización de señales, que es clave para ver qué tipo de señales digitales existen, banda base, pasabanda, binarias y M-áreas. En este momento es importante, más allá de que el quiz es la semana que viene, de cómo hacer como un resumen y un repaso de los aspectos que ustedes tendrían que dominar de estas primeras semanas. ¿Ok? Pueden hacer preguntas, estoy abierta a eso, bien sea por el chat o usando sus micrófonos, no hay problema. O me están escuchando para ver porque vi el micrófono como muy bajito. Aló, aló. Sí, sí se ve. Bueno, después veo quiénes me están acompañando. Vamos a empezar por lo primero que vimos, que fue el procedimiento de ortogonalización Gram-Schmidt. Y lo primero fue aprender a determinar las bases. Ustedes saben que hay una filosofía detrás de esto que nosotros nos saltamos, que es que se supone que uno tiene un conjunto de señales modelos, que son los símbolos S1, S2, S3, S8, S40, lo que sea, y con eso uno lo mete en una caja y genera U1, U2, U3, U40. ¿Okay? En realidad, en el fondo hay minimización del error cuadrático medio, como se hizo para las series de Fourier, etcétera, pero yo les busqué una salida un poco más rápida, que además sigue teniendo la misma importancia porque al representar las señales como vectores, tenemos unas ventajas adicionales, ¿no? Como por ejemplo, cómo determinamos la ortogonalidad con el producto escalar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, bueno, efectivamente llegamos a un procedimiento que incluye bastantes cuentas para poder determinar cada base. Partimos de que la primera base tiene la forma del símbolo 1 normalizado, pero lo que yo aspiro para el tipo de trabajo que vamos a hacer este semestre es que ustedes primero realicen un trabajo previo, que es empezar a mirar los símbolos. Y uno dice, ah, no, pero espérate, esto es una sinusoide de la misma frecuencia que esta, pero dos amplitudes distintas. Ah, no, con una sola base tengo. Ah, mira, pero este pulso es delgado y este es ancho. No, no, no se pueden representar con la misma base. Mirar si son ortogonales. Y pueden ser ortogonales de diferentes formas. La más práctica es que cuando, por ejemplo, dentro del símbolo una está prendida, la otra está en cero y al revés. Al multiplicar esos dos símbolos va a dar cero y por lo tanto la integral de ese producto da cero, lo que garantiza la ortogonalidad. Todos esos trucos ustedes lo tienen que aplicar antes de que se les ocurra aplicar la fórmula. ¿Okay? Otra cosa que hemos generalizado es que para las modulaciones binarias o M-áreas de amplitud sola, amplitud y fase o fase sola, todas se pueden representar con una componente coseno y una seno. ¿Okay? Cuando digo esto, puede ser que U1 es menos seno y U2 es menos coseno, perfectamente, o cualquiera de las clásicas que siempre usamos, U1 coseno, U2 seno. ¿No? Pero una cosa que hemos aprendido es que si la frecuencia de portador es múltiplo de F símbolo, las amplitudes de las bases las podemos tener en la mano ya sin tener que calcularlas, que serían raíz de 2 sobre TS, que es lo mismo que raíz de 2 por FS. ¿Okay? Eso siempre es válido cuando en un tamaño de tiempo igual a T símbolo quepa un número de ciclos entero, que significa que la frecuencia de portadora es múltiplo de F símbolo. 64 F símbolo, 80 F símbolo, cualquier cosa, normalmente es más que eso, ¿no? Pero en general, eso es una regla que nos simplifica eso que estamos planteando en este momento, que es determinar las bases. Luego tenemos que, una vez que tenemos las bases, construir las constelaciones. Y tenemos que recordar que se construyen agarrando cada símbolo y buscar cuál es la constante que los relaciona con las bases ya calculadas.
Es decir, tenemos que, como al máximo vamos a usar dos bases, tenemos que tratar de representar cada símbolo como A U sub 1 más B U sub 2. Esto en el caso más general. ¿Ok? Eso es importante y además, una vez que tenemos montada la constelación, tenemos que saber obtener la energía promedio de cada símbolo, que es la distancia radial al cuadrado, la energía promedio total de la señal, es decir, aclaro, la señal transmitida no es de energía. Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos la energía promedio de la señal? En realidad, eso es algo como parte del modelo en donde se imagina uno que tiene una sola forma de pulso promedio que representa a todos los símbolos y que tiene una energía promedio de tal, pero la señal es de potencia. ¿Ok? Con la energía promedio podemos determinar la potencia, presumimos que conocemos este símbolo, y una cosa importante es determinar de min, que implica que tenemos que hacer un análisis de toda la constelación y comparar cada pelotita con las demás y buscar de entre esa cantidad de comparaciones la distancia mínima. ¿Por qué? Porque ese es el punto débil de esa transmisión. Entonces, los sistemas que tengan una distancia mínima más pequeña serán perdedores, porque va a ser más fácil que se cometan errores en la toma de decisiones. ¿Ok? Una cosa que yo insisto mucho es que cuando nosotros vemos una constelación, vemos que si un punto de la constelación está más lejos del origen que otro, es porque si es una modulación, la amplitud de esa sinusoide es más grande. Pero, ojo, la distancia radial no es la amplitud de esa sinusoide. Está relacionada, pero no es el valor. ¿Okay? Es por eso solo vamos a ir viendo con algunos ejercicios. Entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios que reflejen lo que les acabo de decir. En el primer caso tengo tres símbolos, es decir, es una transmisión ternaria y por eso hablo de T-símbolo, no de T-bit. Miren este desastre de forma de pulso. Miren esto. El pulso, la primera mitad del tiempo es 0. Después, una cuarta parte vale -3. Y la última cuarta parte de este símbolo vale 3. O sea, una locura. ¿Okay? Entonces, pero esos son los problemas que a mí me gustan para que ustedes aprendan a comprender que la forma del pulso es un ente arbitrario y con él ustedes tienen que trabajar. Observen que el símbolo 2 se nota directamente que es el negativo del símbolo 1. Y el símbolo 3, al ser 0, se puede representar con cualquier base. Entonces, como están ordenadas así, S1, S2, S3, yo podía haber empezado con S2. No hay problema. La base daría otra forma, el negativo, pero no pasa nada. Y escogí que S1 fuese eso, ya yo sé, estoy segurísima que la base tiene esta forma, que es la misma base la misma forma del símbolo 1, pero lo que no le sé es la altura. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a proponer que esa altura es K, K menos K. Y tenemos que integrar el cuadrado de esta función matemática e igualarlo a 1, porque eso es la energía. Entonces la integral de aquí a aquí vale 0. Después, esto elevado al cuadrado es K cuadrado. El área de eso es K cuadrado por T símbolo cuarto. Y el área de esto es K cuadrado por T símbolo cuarto. O sea, al final la energía queda igual a K cuadrado por T símbolo medio. Y eso es igual a 1. Y despejamos K. Entonces ya sabemos cómo es la forma de la base con la altura adecuada para que la energía sea unitaria. Y ahora nos disponemos a dibujar la constelación. Entonces 0 es facilísimo, ya se dibujó. Para dibujar este símbolo, nosotros comparamos con este y decimos, a ver, ya va, ya va. Vamos a quitar esa K. Para eso dividimos la base entre este valor. Entonces, uso 1 entre raíz de 2 Fs. Y después lo multiplicamos por 3, que son los valores que aparecen aquí. Y ya tenemos este símbolo. Igualmente, hacemos el otro símbolo, que es el negativo, y nos da exactamente el lado opuesto. Entonces, fíjense que aquí, ya de aquí podemos sacar la distancia mínima, podemos sacar, fíjense que aquí hay que ver todas las distancias, pero en realidad todas las mismas.
porque de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí, de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí, no hay más distancia y es rápido. Y se puede calcular la energía, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es un ejemplo ternario con una forma de pulso rarísima y sacamos la base, que es una sola, a pesar de que son 3 símbolos, la sacamos rapidísimo. El caso 2 es más complicado, porque para comenzar, los símbolos son trozos de sinusoide que hay que identificar matemáticamente. Fíjense, observamos que en este tiempo, en este intervalo de tiempo, cabe un periodo de esa sinusoide. Por lo tanto, yo fácilmente puedo proyectarme hasta el origen y ver que eso es un coseno. Es decir, que la expresión matemática de esto es un coseno. Ajá, pero ¿de qué frecuencia? Bueno, fíjense que si en Tebit medios cabe un periodo, en Tebit completo caben 2 periodos. Entonces, como caben 2 periodos, la frecuencia de portador es 2 Fb. Ajá, ese es ese símbolo. Y el otro, simplemente para ir organizándonos, ¿no? El otro pasa lo mismo, porque cabe un periodo completo aquí, pero fíjense que si yo proyecto esto aquí me da menos seno. Un menos seno de una frecuencia de 2 Fb. Listo, ok, veamos. Bueno, mira, yo no sé. Yo de repente diría que aquí se necesitan 2 bases. ¿Por qué? Bueno, porque son 2 formas de onda distintas. Este, bueno, sí, en verdad que eso es una posibilidad. De todas maneras, por no dejar, vamos a chequear si estos 2 símbolos son ortogonales. ¿Por qué? Porque aunque estemos convencidos que necesitamos 2 bases, sería interesante ver, porque si ellos son ortogonales, ellos mismos sirven de bases, pero hay que normalizarlo. Ajá, ¿y cómo hago para determinar la ortogonalidad? Multiplicamos S1 por S2, que en el fondo se convierte en multiplicar solamente este espacio que donde no son nulas. Entonces aquí el producto da menos coseno por seno, o mejor dicho, coseno por menos seno, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso da seno de 2x. Resulta que si usted integra en ese periodo de tiempo donde sabemos que cabe un número entero de ciclos, una sinusoide que tiene el doble de frecuencia, o sea, tendría la frecuencia de 4 Fb. Si usted integra entre Tebit medio y Tebit, el resultado le da 0. Con lo cual, con lo cual podemos garantizar que esas 2 señales son ortogonales. Bingo. Ya tenemos el problema resuelto, porque ahora esto que está aquí ya me da la forma de uso 1 y esto que está aquí me da la forma de uso 2, pero ojo, ojo, las amplitudes son otras. La amplitud de uso 1 no es 3, ni la de uso 2. Lo que sí les puedo agregar, oigan lo que les voy a decir, ¿ok? No se vayan de bruces y decir, no, no, yo sé cuál es la amplitud de esa base, raíz de 2 por Fs. No, 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 no. Malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque eso es válido si la sinusoide está viva durante todo T símbolo, o en este caso durante todo T bit. Aquí eso no aplica. De hecho, déjenme decirle que la K va a dar mayor, yo no sé cuánto es, pero va a dar mayor que este valor. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque al durar menos que una sinusoide que dura todo el tiempo, para tener la misma energía unitaria, tiene que tener más amplitud que esto. Es decir, lo planteo de otra manera. Si aquí tuviese una sinusoide todo el tiempo, la amplitud sería raíz de 2 Fs. Al durar la mitad del tiempo, la amplitud obviamente ya no es el mismo valor. Tampoco es el doble, pero está relacionado. Así que fíjense que hemos encontrado rápidamente la forma de USU1 y USU2 haciendo un estudio previo antes de ponernos como locos a sacar cuentas. ¿Okay? Algo similar pasa aquí. Aquí también podemos observar cuántos ciclos de sinusoide caben en 0.5. Se observa que Tbit vale 1. Entonces hay 2 ciclos. Por lo tanto, en Tbit caben 4 ciclos. Por lo tanto, la frecuencia de la sinusoide de la portadora sería 4 Fb. ¿Okay? Eso es otro ejemplo. Pero en cuanto al análisis de las señales y las bases, aquí también nos damos cuenta que a juro se necesitan 2 bases.
seguro. ¿Por qué? Oye, porque tú no puedes representar esta señal con esta, porque cuando esta está viva, esta está muerta, entonces no hay forma. A juro son dos bases. Nuevamente chequeamos la ortogonalidad y aquí simplemente el producto directamente de estas dos funciones va a dar cero. Por lo tanto, la integral de eso da cero, obviamente, de tal manera que son ortogonales. Y de nuevo, la amplitud de esas bases no es raíz de 2fs. ¿De acuerdo? Solamente insistiendo, a ustedes se les va quedando más fácilmente. Aquí sí los voy a fastidiar con cálculos porque fíjense todo el análisis que yo hice primero, antes de tener que hacer este cuentero que hasta ahí. Primero, al ser dos pulsos de diferente ancho, ninguno puede ser representado por K veces el otro. Olvídenlo. O sea que a juro hacen falta dos bases. ¿Okay? No, pero profesora, vamos a hacer la prueba de la ortogonalidad. Vamos a hacerla y al multiplicar esta función por esta función, el resultado no es nulo. El resultado daría un pulso que es de este ancho, porque como es estrecho, cuando esta señal o este pulso se anula, la multiplicación de ellos se anula. Entonces, definitivamente voy a terminar integrando un pulso. Es decir, la prueba de la ortogonalidad, que es integrar S1 por S2, no da cero. Por lo tanto, no son ortogonales. Por lo tanto, no puedo seguir esa receta de, ok, la base 1 tiene la forma de S1, pero tengo que normalizarla. La base 2 tiene la forma de S2, pero tengo que normalizarla. No, aquí no aplica. ¿De acuerdo? Bueno, está bien, vamos a seguir el procedimiento Gram-Schmidt, no nos queda otra. Ok, ya sabemos que U1 tiene la misma forma de S1, un avance, pero también sabemos claramente que la amplitud, ¿verdad?, de la base no es la misma que aparece aquí, que 5. No, señor. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, agarras esta función y la normalizas, es decir, la divides entre la raíz de la energía de este símbolo. ¿Cuál es la raíz, la energía de este símbolo? Es 25, que es 5 al cuadrado, por t bit cuarto. ¿Ok? Y le sacan la raíz a eso. Ay, ¿saben qué? A mí eso me aburre. Yo sinceramente siempre prefiero hacerlo así. Pongo aquí K e integro. Digo, K cuadrado por t bit cuarto tiene que dar 1 y despejo K. Listo. ¿Okay? Entonces, bueno, haciendo eso, se llega a que la altura de la base es 2 raíz de f bit. Como yo no confío en mis cuentas, vamos a chequear si esto tiene energía unitaria. Entonces tenemos que integrar U sub 1 al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado me da 4 f bit. Altura por la base, 4 f bit por t bit cuartos, los 4 se van, me queda f bit por t bit que vale 1. Es decir, al fin creo que la energía de U sub 1 es unitaria. Repito, ustedes lo pueden hacer como les parezca más seguro, donde ustedes se sientan más cómodos. Yo no cambio, ya tengo la forma de onda, le pongo una letra arbitraria y la busco, simplemente calculando, y más cuando son pulsos, que es facilísimo calcular las áreas, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mi base 1. Amigos, no me queda otra que aplicar esta fórmula horrible que está aquí. ¿Okay? Siempre empiezo por el lado interno de lo que hay que hacer. Esto de abajo no me preocupa porque simplemente es un factor de normalización. Si usted consigue aquí arriba una función que es así, usted sabe que ya la base es así, pero tiene que obligarla a que tenga energía unitaria. Entonces, empiezo internamente. Pongan atención, voy a bajar la velocidad. ¿Esto qué significa? Primero, lo que está en el óvalo significa la proyección de S2 en U1. Traducción, el producto escalar de S2 con U1. Traducción, la integral de S2 por U2. Pero ojo, entre 0 y t bit. En principio, entre 0 y t bit. Entonces, lo primero que yo hago es hacer este producto e integrarlo porque eso me va a dar un número. ¿Okay? Entonces, sigan. Si yo multiplico esto por esto, me da un pulso estrecho
¿Y cuál es la altura de ese pulso estrecho? El producto de las alturas, que es 10 raíz de f bit. Es decir, esto es el producto de S2 por U1, pero ahora tengo que integrarlo, es decir, calcular su área, que es la base por la altura, que es 10 raíz de f bit por t bit entre 4, y créanme que ese número da esto. ¿Qué es eso? Esto. ¿Okay? Ya tengo el numerito. Ahora ese numerito lo tengo que multiplicar por U1, que es una señal, es una función, es una forma de onda. Entonces miren lo que hago. Tomo la base, que es esta que está aquí, y la multiplico por este numerito. Pongan atención. 2.5 por 2 da 5. Raíz de f bit entre raíz de f bit da 1. Por lo tanto, me queda un pulso estrecho de altura 5. Ah, no, ya va, miren lo que me da. Me da exactamente esto. Me da exactamente, es decir, este número multiplicado por U1 me da ese 1, me da el símbolo 1. Es decir, que lo que está aquí arriba es nada más que restar S2 menos S1. S2, todo esto me dio S1. ¿Ok? Entonces, repito, multiplico estas dos funciones e integro. El producto me da esto, la integral me da este número. Eso es lo que está en el óvalo. Luego este numerito lo multiplico por U1, ¿verdad? Y cuando hago eso, oh sorpresa, perdón, lo multiplico por U1. Oh sorpresa, el producto de esto por esto me da S1. De tal manera que aquí termino haciendo S2 menos S1. Ustedes no lo van a creer lo que le cuesta a uno hacer estas cosas. Restar estas dos funciones en último año de carrera. Y no es una crítica, eso es una cosa muy normal, pasa mucho. Cuando yo resto estas dos funciones, ustedes se dan cuenta que en el sector, y lo vamos a hacer en este orden, S2 menos S1. En el sector donde existe S1, fíjense que es 5 menos 5. O sea que en este primer tramo, la resta da 0. Repito, S2 menos S1 entre 0 y t bit cuarto da 0. Luego, entre t bit cuarto y 3 t bit cuarto es 5 menos 0, porque esta función vale 0, S1 vale 0. Vayan viendo que aquí lo estoy dibujando, ¿no? En el primer tramo me da 0. Luego 5 menos, 5 menos 0 es 5. No vean esto todavía. Y finalmente, entre 3 t bit cuarto y t bit, las dos funciones valen 0. O sea, aquí también me va a dar 0. Es decir, ojo, U sub 2 tiene esa forma que está aquí. Esta. Uy, U sub 2 tiene esta forma, pero ya va, ya va. La resta, el número que me dio la resta no me sirve. Tengo que buscar el famoso K. Y el famoso K, ¿verdad? Digamos, en el fondo lo que está haciendo es dividir entre la energía de esa nueva función que es la resta de S2 menos S1. No, no, no hace falta. Ya yo con tener la forma, yo digo que esto es de altura K. Y luego le calculo el K, y calculando la energía igualando la U. Y de ahí sale que la altura es raíz de 2 F bit. Entonces observen, miren la base 1, miren la base 2, y este ejercicio lo hago adrede porque estamos demasiado acostumbrados a que los símbolos y las bases tengan la misma morfología. No, 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 no. Aquí no, aquí no. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les digo, vamos a pintar la constelación rapidito. Entonces, bueno, yo, profesora, yo sé que esto es U1 y esto es U2. A mí me queda clarísimo que ese 1 está aquí. Obvio, porque son proporcionales. S1 y U1, el símbolo 1 es 34 veces U1, es decir, es proporcional. ¿Okay? Ajá, pero ¿y cómo hago con S2? Se dan cuenta que si usted toma este pulso que dura t bit cuarto y lo multiplica por un número, toma este pulso que existe después
y lo multiplica por otro número, le va a dar el símbolo S2. Observen. La primera parte del símbolo S2 la proporciona U1 y la siguiente parte, que es la que va de t bit cuarto a 3t bit cuarto, la proporciona U2. Es decir, que va a quedar algo, no sé dónde, como 2 U1 más 3 U2. No sé, no voy a ponerme a sacar la cuenta. Creo que de hecho el ejercicio ni siquiera tiene cuánto vale F bit. Entonces, lo que quiero decirles es que este símbolo va a ser una combinación lineal de las bases. Entonces, fíjense cómo hemos paseado por diferentes ejercicios. Fíjense que en general, vamos a pasar, fíjense que lo he ido llamando caso 1, caso 2, caso 3, porque tienen diferencia. Aquí les voy a hacer énfasis porque esto está muy relacionado con su proyecto 1. Imaginemos que tenemos 4 símbolos arbitrarios. El primero es un coseno con una amplitud B y una fase de más pi cuarto. El segundo menos 3 pi cuarto, o sea, ya se dieron cuenta que es una modulación de fase. El tercero menos pi cuarto y el cuarto 3 pi cuarto. ¿Okay? Entonces yo, digamos, me olvidé que la profesora me había dicho, cualquier modulación de amplitud, fase o amplitud y fase tiene una base coseno y otra seno. Me olvidé, y yo empiezo con el procedimiento Gram-Schmidt desde cero. Veo el símbolo 1, ¿ok? Y entonces definitivamente digo que la base 1 es esa misma, con otra altura, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Y así sigo mi procedimiento. Por ejemplo, fíjense que ¿verdad? Yo analizo con respecto a veámoslo momentáneamente en el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico no voy a representar el símbolo, sino un ángulo. Este ángulo es pi cuarto. Ojo, esto no es la constelación, aquí no están las bases, esto es trigonometría cuarto año. Esto es pi cuarto. Este es menos 3 pi cuarto. Déjame ver dónde está. Sería, por ejemplo, yo estoy aquí y digo 1, 2 menos 3 pi cuarto. Es decir, ojo, este símbolo va a estar en la posición opuesta de este, ¿ok? En el círculo trigonométrico. Pero es que también va a pasar lo mismo. Yo no sé dónde va a quedar eso en la constelación, ¿ok? Pero seguro que el símbolo 2 es el negativo del símbolo 1, seguro, ¿ok? Entonces ahí digo, no, pero espérate, si este símbolo es el negativo de este, yo no necesito otra base. Con esa única base los represento. De hecho, voy a ir pintando ese 1 y ese 2. ¿Okay? Ahora, cuando me vengo a este símbolo, ahí se me da cuenta que el ángulo que forman estos dos es pi medio. O sea que ese está perfectamente candidateado para hacer la base 2. Y aquí tengo mi base 2. Total que les cuento, y a eso es que quiero llegar, y les cuento que esto es un dato importantísimo para el proyecto 1, porque los obligo a que hagan un experimento en donde, digamos, yo los obligo a que las bases sean cosenos y senos. Entonces usted, esa constelación le va a quedar así como con diagonales. No sé cuál es símbolo es cada uno de estos, pero van a quedar así, en diagonales, como un QPSK clásico. Y después usted entra al simulador y no le da esta constelación, no le da, le da esta constelación. Entonces, ya va, ¿en qué me equivoqué? En nada. Simplemente, si uno sigue el procedimiento Gram-Schmidt en este ejercicio, la primera base tendría la forma del primer símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, es diferente porque entonces fíjense que va a quedar exactamente sobre el eje. Y el símbolo 2 es el negativo de este, pero el símbolo 3 va a ser ortogonal al primero y por lo tanto candidato a ser la siguiente base. Entonces, fíjense la diferencia. Repito, yo en los exámenes jamás voy a hacer esto. Ustedes apliquen el procedimiento Gram-Schmidt porque es muy complicado hacer los cálculos matemáticos. La base 1, chévere, porque es la primera, pero después usted empieza a enredarse y dice, ya va, esto podrá ser la base, o sea, es muy confuso. Entonces yo los obligo a que tomen coseno y seno, y ya.
y ahí buscan dónde está cada símbolo, ¿ok? Ojo, este no necesariamente va a quedar en el primer cuadrante, no señor. Depende quiénes sean U1 y U2. No me canso de decirse. ¿Ok? Pero en el proyecto sí, como es una cosa que ustedes van a hacer en su casa con suficiente antelación, ustedes tienen el tiempo para hacer el cálculo teórico usando lo que yo digo primero, que es coseno y seno, y después enfrentarse al simulador y decir, no, esto se volvió loco. ¿Cómo es posible que esto les dé? Y ustedes se van a dar cuenta que los dos resultados son exactamente igual de válidos. Si usted quiere calcular de mi energía, potencia, todo, es lo mismo que usen una constelación o la otra, absolutamente igual. Ambos son sistemas ortonormales, es decir, que están conformados por bases ortogonales con energía unitaria. Así que eso es algo que es el caso 5 que me parece relevante. En el caso 6, y esto ayer me hicieron una consulta y reconozco que eso les cuesta mucho también, que es lo siguiente, fíjense. Nosotros sabemos que toda transmisión que tiene cambios en la amplitud y la fase se puede expresar así. Pero trigonométricamente también es cierto que se pueden expresar de esta manera. ¿Ok? Entonces, usted aquí, conociendo el signo de esto, o sea, esto le da menos 0.3, ya usted sabe que la componente coseno es negativa. Y conociendo el signo de todo esto, usted descubrirá si la componente seno es positiva o negativa. Y eso le va a permitir a usted colocar, una vez que conozca las bases, por ejemplo, esto es menos seno y esto es menos coseno, porque me dio la gana. Entonces, supongamos que esto le da positivo. Usted sabe que tenemos componente coseno positiva. Y supongamos que esto le da positivo también. Entonces sabe que la componente coseno y la componente seno, ambas son positivas. O sea que seno positivo, coseno positivo está por aquí. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque para determinar ejercicios clásicos, determine A y B. Primera cosa importante, A siempre es positivo en este modelo, ¿ok? Entonces, toda la culpa, si es negativo, usted se la va a meter a B. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un símbolo así, volvamos a hacer este ejercicio. Esto es menos coseno, por ejemplo, y esto es seno, ¿verdad? Aquí tenemos este símbolo que es menos 3 U1 más U2, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora usted sustituye que U1 es seno. Entonces aquí pone raíz de 2 Fs seno. Y en U2 usted pone que eso es menos coseno, o sea, menos raíz de 2 Fs coseno. Igual esto con esto. Coseno con coseno, seno con seno y despeja A y B. Tiene que tener mucho cuidado cuando el ángulo no da en primero o cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, esto es algo más trigonométrico que comunicaciones digitales. Olvídense, esto es un problema enteramente trigonométrico, pero para nosotros es vital, porque para mí es muy importante saber que llegó un símbolo al sistema digital de comunicaciones digitales y yo sé que va a salir un coseno, pero no sé su amplitud y su fase. No me sirve de nada, ¿no? Ok. Basta que hagan un poquito de ejercicio y ya van a entenderlo. Caso 7. Supongamos que tenemos 4 cosenos de 4 frecuencias distintas. Bueno, obvio que necesitamos 4 bases. Eso se cae de maduro porque definitivamente yo no puedo representar un coseno de frecuencia 10.000 con uno de frecuencia 8.000. No es posible. No es posible representarlo proporcionalmente. Entonces ya sabemos que ahí tenemos 4 bases, cosa que nunca vamos a tener nosotros en este curso. En el caso 8 tengo un pulso no retorno a cero, un pulso Manchester, que sabemos que son ortogonales, ya vamos a ver por qué, y un coseno. Entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? Es imposible que yo represente un coseno con un pulso Manchester ni un coseno con un pulso. O sea, obvio, se necesitan 3 bases distintas. Pero ojo, tienen que tener cuidado de darse cuenta si en el tiempo de símbolo, porque fíjense que esto es caso ternario,
en el tiempo T símbolo cabe un número entero de ciclos del coseno. Si no, las amplitudes van a cambiar. La amplitud de esa base sinusoidal. ¿Ok? Entonces tienen que tener ese cuidado de chequear que eso esté ocurriendo. Pero en principio, así, por puro olfato, se necesitan 3 bases. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasamos a cómo usar las constelaciones. Casi que les prohíbo que pongan aquí A raíz de 2TS, todas esas cosas que vimos en las deducciones, no me sirven. Y no me sirven porque se pueden confundir, porque yo hice esas deducciones con unas ciertas letras, a veces a la amplitud la llamabas a la otra a veces la llamabas B. Entonces, no me sirve, sino que ustedes sepan lo siguiente. La constelación de una señal binaria unipolar es así. ¿Cómo se llama esto? Usted no busque los apuntes. Póngale una letra arbitraria y lo va a agradecer. Cuando ya conozca la energía, va a poder saber rápidamente quién es él. Igual pasa en este caso, que es un caso polar. No se ponga a buscar que eso es a medio raíz de 2. No, no busque eso porque se va a enredar. Caso, por ejemplo, aquí hay proporcionalidad. Es decir, que tienes una sola base y con esa base construyes 2 uso 1 y 3 uso 1, o sea, 2 símbolos proporcionales. Es un caso distinto a este. Tenemos un caso cuaternario con una sola base, en donde tenemos, eso sí, en general, yo puedo distanciar los símbolos lo que a mí me dé la gana, pero en la práctica eso se evita, porque uno no puede aquí, por ejemplo, poner este símbolo por aquí y tener una distancia horriblemente distinta a los demás, porque eso implica que este símbolo va a ser ganador, porque va a tener un min más grande. Entonces, hacer trampa. Entonces, aquí ustedes sí lo que tienen que cumplir, pueden poner aquí menos, por ejemplo, menos 3A, menos A y 3A. Y aquí en la constelación del QPSK, tampoco me interesa que pongan B raíz de 2A, no. Simplemente que la distancia radial es raíz de E, punto. ¿Ok? Y con eso trabajamos, porque yo voy a hacer comparaciones con sistemas y generalmente voy a comparar 2 sistemas, por ejemplo, este y este, que son cuaternarios ambos. Voy a buscarle el de min a cada uno. Y a veces le digo, pero ojo, que las energías son iguales. Entonces usted procede a calcular la distancia mínima con ese dato que les acabo de dar. Ah, y esto es importante, ya casi que para cerrar esta sesión. Esto es una constelación de una señal binaria, pero puede ser de pulso o modulación. Hay modulaciones donde los símbolos son ortogonales, hay modulaciones donde es el caso, por ejemplo, esto sería FCK ortogonal, esto sería OK, esto sería PRK. Así que bueno, vamos a parar y vamos a cerrar la grabación. Déjame imprimir pantalla. Ay, qué fastidio.